La práctica que vamos a hacer a continuación es un experimento en el que vamos a medir el rendimiento que hemos obtenido en un proceso químico. Para ello vamos a hacer una reacción química que origina un precipitado. Un precipitado es una sustancia insoluble que, cuando se forma en el seno de una disolución, se deposita en el fondo. Separaremos el precipitado, pesaremos y con los gramos obtenidos haremos referencia a los gramos teóricos que deberíamos haber tenido y expresando esta cifra en tanto por ciento, esto es lo que se conoce como el rendimiento. La reacción que vamos a llevar a cabo va a utilizar dos reactivos, ambos perfectamente solubles en el agua, el carbonato de sodio y el nitrato de plomo. Se encuentran en estado sólido, por lo tanto el primer paso va a ser pesarlos en la balanza, con su vidrio de reloj, espátula. Y las medidas de seguridad que vamos a utilizar en toda la práctica son los guantes para evitar el contacto de las manos con los reactivos y las gafas de seguridad para evitar cualquier proyección a los ojos. Entonces, una vez pesado cada uno de ellos en su vidrio de reloj, en la balanza, los echaremos en un vaso de precipitados. Con el frasco lavador añadiremos un poquito de agua y con la varilla de vidrio agitaremos para que se disuelva. Ambos reactivos se disolverán con facilidad. El paso siguiente es poner en contacto los dos reactivos para que se produzca la reacción química. El carbonato de sodio reacciona con el nitrato de plomo en una reacción de doble intercambio y el ion nitrato queda en disolución junto con el ion sodio y el carbonato y el plomo se juntan formando el precipitado. Entonces, mezclamos las dos disoluciones, se forma el precipitado y entonces tendremos en el vaso donde hayamos hecho la reacción un sistema heterogéneo, la disolución y el precipitado de carbonato de plomo. El paso siguiente es separar ese precipitado, que es el producto sobre el cual calcularemos el rendimiento. Para separar los precipitados utilizamos una filtración a vacío, en este caso, porque es más rápida y más eficiente que la filtración por gravedad. La filtración a vacío se hace con el material que tenemos aquí. Un kitasato, que es un matraz de vidrio de paredes gruesas, con un tubo lateral para conectar a el sistema que hace vacío, de manera que se genera una succión que hace que el líquido baje mucho más rápido que si es la gravedad quien lo empuja hacia abajo. Necesitamos otra pieza fundamental, el embudo Büchner, que es este embudo de porcelana, que tiene unos agujeritos que tenemos que tapar perfectamente con un círculo de papel de filtro recortado exactamente en la medida que tape los agujeritos, pero sin generar ninguna doblez. Y un adaptador de goma para que el Büchner encaje bien en el kitasato y el vacío pueda hacer su función. Este sistema lo tenemos que enganchar al soporte con una doble nuez y unas pinzas, para que tener toda la seguridad en el procedimiento que vamos a hacer. Entonces, una vez que tenemos esto preparado, con el papel de filtro colocado aquí, conectamos el vacío y hacemos que la bomba empiece a succionar. El primer paso es mojar con el frasco lavador el papel de filtro para que éste se adhiera al fondo del embudo y genere la succión. El siguiente paso es añadir nuestro sistema heterogéneo, disolución y precipitado, con una varilla de vidrio, apuntando al centro del papel de filtro, vaciamos todo el contenido del vaso. El vacío va a provocar que el líquido baje y que nos quede el precipitado atrapado en el papel. Pero ese precipitado tiene un poco de disolución con iones nitrato y iones sodio.
Por lo tanto, después de filtrar, tenemos que lavar el precipitado con un poco de agua y usando el frasco lavador. El objetivo de esto es arrastrar todos los iones nitrato y sodio al fondo del Kitasato y que no nos generen masa a la hora de pesar nuestro precipitado, que queremos que sea exclusivamente de carbonato de plomo. Después de filtrar, lavar, tenemos que secar, es decir, eliminar toda el agua que tiene el precipitado, que está mojado, y para eso lo que vamos a hacer es con una espátula, cuidadosamente, sacaremos el papel de filtro con el precipitado, lo depositaremos en un vidrio de reloj y lo meteremos en una estufa para que el agua se evapore y nos quede el carbonato de plomo seco. Cuando tengamos la certeza de que el carbonato de plomo está seco, tenemos que enfriar, porque antes de pesar, que es el último paso, el precipitado tiene que estar a temperatura ambiente. Enfriamos. El mejor sistema es dentro de un desecador con sílica gel para evitar que absorba agua del ambiente, y cuando tengamos también la certeza de que está a temperatura ambiente podemos pesar el precipitado. La masa obtenida la referimos a la masa teórica que tenemos que calcular por estequiometría de la reacción y expresada en tanto por ciento es el rendimiento que hemos obtenido en la obtención de este precipitado de carbonato de plomo. Una cuestión adicional es, ¿qué vamos a hacer con el precipitado de carbonato de plomo una vez terminada la práctica? Bien, como queremos evitar que los iones de plomo se depositen en la basura o a través del agua, lo que vamos a hacer es recuperar el carbonato de plomo haciendo reaccionar todos los precipitados de cada grupo de laboratorio con ácido nítrico. De esta manera, el carbonato se descompone y genera dióxido de carbono y los iones de plomo que están en la disolución, junto con los iones nitrato que hemos añadido al añadir ácido nítrico, se dejan cristalizar y se recupera el nitrato de plomo, que volverá a ser utilizado en prácticas siguientes. Conseguimos así evitar generar residuos de plomo, que es un metal pesado y como tal es un agente contaminante importante de las aguas residuales.